En el corazón del Océano Índico, en la gran isla de Madagascar, se alzó una figura tan temida como venerada. No fue una conquistadora europea, sino una reina de su propia tierra, Ranavalona I. Su nombre susurraría terror en los salones de París y Londres, pero para su pueblo representaba una feroz independencia. Ascendió al trono a través de la intriga y la astucia, decidida a forjar un reino autosuficiente, libre de toda influencia extranjera. Su reinado de 33 años sería una era de modernización forzada, de persecución implacable y de un aislamiento casi total. ¿Fue una tirana sanguinaria que se aferró al poder mediante el miedo, o una visionaria patriota que protegió a su nación de las garras del colonialismo? La historia de Ranavalona es un complejo tapiz de ambición, paranoia y una inquebrantable voluntad de soberanía, un legado grabado a fuego en la memoria de Madagascar. En los pasillos del Roba de Antananarivo, el Palacio Real de Madagascar, el poder era una melodía compleja, y pocos sabían escucharla con la atención de una joven llamada Ramabo. De origen modesto, su destino cambió drásticamente cuando el gran rey Andrianampoinimerina la eligió como la primera esposa para su hijo y heredero, el príncipe Radama. Esta unión no fue un acto de amor, sino una recompensa política a su padre, un consejero leal que había alertado al rey sobre un complot. Así, Ramabo, que más tarde sería conocida por el mundo como Ranavalona, entró en el corazón del poder, no como una figura central, sino como una observadora silenciosa en la periferia de la corte. Mientras Radama, joven, carismático y fascinado por Occidente, soñaba con modernizar su reino a imagen y semejanza de Europa, Ramabo observaba. Veía cómo los misioneros británicos de la Sociedad Misionera de Londres ganaban influencia, cómo los tratados comerciales favorecían a los extranjeros y cómo las antiguas tradiciones eran reemplazadas por costumbres ajenas. Ella no compartía el entusiasmo de su esposo. En su interior, una profunda desconfianza hacia los europeos echaba raíces, alimentada por cada reverencia que veía hacer a los nobles malgaches ante los enviados de Londres y París. Radama, que ascendió al trono como Radama I en 1810, la relegó a un segundo plano, prefiriendo la compañía de otras esposas y de sus asesores europeos. Pero el desdén del rey fue su mejor escuela. Oculta tras el velo de la indiferencia, Ramabo estudiaba a sus enemigos y aliados. Aprendió a navegar las traicioneras corrientes de la política de palacio, a identificar las lealtades frágiles y las ambiciones ocultas. Forjó alianzas secretas con los sectores más conservadores de la corte, los guardianes de los amuletos sagrados, los generales recelosos de la influencia extranjera y los nobles que veían sus privilegios amenazados por las reformas del rey. Su inteligencia era aguda y su paciencia infinita. Era una sombra que se alargaba, imperceptible para la mayoría, pero que acumulaba conocimiento y poder en la oscuridad. Nadie sospechaba la magnitud de la ambición que ardía tras sus ojos serenos. Luego, en julio de 1828, el destino intervino. Radama I, con solo 36 años, falleció en circunstancias que la historia oficial calificó de naturales, pero que los susurros de palacio atribuyeron a causas más oscuras. La noticia de su muerte fue ocultada durante días, un breve y tenso interludio de silencio. En ese vacío de poder, la sombra que había esperado pacientemente durante años vio su oportunidad. El tablero de ajedrez estaba listo, y Ramabo se preparaba para hacer su jugada maestra, una que cambiaría para siempre el destino de Madagascar. La muerte de Radama primero sumió al palacio de Antananarivo en un silencio antinatural. Oficialmente,
El rey estaba enfermo, pero tras las puertas cerradas se libraba una batalla sorda por la sucesión. El heredero designado era el príncipe Rakotobe, el hijo mayor de la hermana de Radama, un joven educado por los misioneros británicos y partidario de continuar las políticas de apertura de su tío. La facción proeuropea, compuesta por influyentes ministros y oficiales, lo consideraba la elección lógica y segura para mantener las buenas relaciones con Gran Bretaña. Pero subestimaron la astucia y la preparación de Ramabo. En las horas críticas que siguieron al fallecimiento del rey, ella no perdió un instante en lamentos. Activó la red de lealtades que había tejido pacientemente durante años. Su primer movimiento fue asegurar el control del ejército. Convocó a los generales de más alto rango, hombres como Andriamijaja, quienes compartían su visión nacionalista y su recelo hacia los extranjeros. Les recordó las antiguas profecías y les prometió restaurar el poder y el honor de los ancestros, un discurso que resonó profundamente en sus corazones conservadores. Mientras los partidarios de Rakotobe deliberaban, Ramabo actuaba. Sus soldados tomaron posiciones estratégicas alrededor del Roba, controlando todos los accesos. El palacio se convirtió en una fortaleza bajo su mando. Simultáneamente, obtuvo el apoyo crucial de los guardianes de los Sampi, los amuletos reales que representaban la fuente del poder sagrado y la legitimidad de la monarquía. Con el ejército y la religión de su lado, su posición se volvió formidable. El golpe de Estado se desarrolló sin derramar una gota de sangre en las calles. Fue una obra de intimidación y estrategia política. Ramabo hizo correr el rumor de que el propio Radama, en su lecho de muerte, la había nombrado su sucesora, un acto que, aunque falso, era imposible de refutar. Aisló a sus rivales con una eficacia implacable. La madre de Rakotobe y otros nobles influyentes que lo apoyaban fueron puestos bajo arresto domiciliario, sus comunicaciones cortadas. El joven príncipe Rakotobe, esperando ser proclamado rey, se encontró de repente solo, abandonado por aquellos que temían oponerse a la voluntad de una mujer que contaba con el respaldo de las lanzas y los dioses. Cuando finalmente se anunció la muerte de Radama I, ya no había ninguna duda sobre quién tomaría las riendas. Ramabo emergió de las sombras, no como la viuda afligida, sino como la heredera indiscutible del trono. El destino de Rakotobe y sus más cercanos seguidores quedó sellado en el silencio de las cámaras del palacio. Sus voces, que abogaban por un futuro entrelazado con Europa, fueron silenciadas para siempre, un sombrío preludio del nuevo orden que estaba a punto de nacer. El 12 de junio de 1829, un año después de su audaz toma del poder, Ramabo se presentó ante su pueblo para ser coronada. La ceremonia fue un espectáculo de poder y simbolismo, cuidadosamente diseñado para borrar la memoria de la era proeuropea de Radama y reafirmar las tradiciones ancestrales del reino Merina. Ataviada con suntuosos ropajes de seda escarlata y oro, y portando las insignias de la realeza, ascendió a la piedra sagrada en el corazón de Antananarivo. Fue en ese momento que adoptó el nombre que resonaría a través de la historia: Ranavalona I. La coronación no fue solo una formalidad, fue una declaración de principios. Miles de personas se congregaron para presenciar el evento, desde nobles y soldados hasta campesinos venidos de las tierras altas. La atmósfera estaba cargada de expectación. Los misioneros europeos y los pocos extranjeros presentes observaban con una mezcla de curiosidad y aprensión, conscientes de que el futuro de su misión dependía de las palabras que la nueva soberana estaba a punto de pronunciar.
y Ranavalona no los decepcionó. Su discurso, pronunciado con una voz firme y clara que llegó a todos los rincones de la vasta multitud, fue un manifiesto de soberanía. No habló de alianzas con naciones lejanas, ni de los beneficios del comercio exterior. En su lugar, invocó a los ancestros, a los espíritus de la tierra y al legado de sus predecesores. Hizo un juramento solemne, no a un dios extranjero, sino a su pueblo y a las costumbres de Madagascar. Su frase más memorable se convirtió en el pilar de su reinado. Nunca cedáis una pulgada de la tierra de nuestros antepasados. El mar será la frontera de mi reino. Estas palabras fueron un trueno. Para los tradicionalistas, fue una promesa de restauración, un regreso a la gloria y la independencia. Para los conversos cristianos y los modernizadores, fue una advertencia inequívoca. Ranavalona dejó claro que cualquier lealtad dividida sería considerada traición. Ella era la encarnación del Estado, la suma sacerdotisa de la nación, y no toleraría ninguna ideología que desafiara su autoridad o la unidad de su reino. La ceremonia culminó con el sacrificio tradicional de un cebú y la aclamación de las tropas, cuyos gritos de lealtad resonaron en las colinas. Con la corona firmemente asentada sobre su cabeza, Ranavalona I ya no era la viuda de un rey reformista, sino la dueña absoluta del destino de Madagascar. El juramento había sido hecho. Ahora, el mundo, y especialmente Europa, esperaría para ver cómo la reina cumpliría su formidable promesa de aislamiento y autosuficiencia. Una vez consolidado su poder, Ranavalona I se dedicó a traducir su juramento en una política de Estado radical. Su objetivo era ambicioso y sin precedentes: liberar a Madagascar de toda dependencia extranjera. Este proyecto, su gran manifiesto de la autosuficiencia, requería desmantelar sistemáticamente el legado de su predecesor y construir una nueva economía desde cero. El primer paso fue económico. La reina renegó de los tratados comerciales firmados por Radama con Gran Bretaña, considerándolos instrumentos de subyugación. Restauró el comercio de esclavos, una práctica que los británicos habían presionado a Radama para que aboliera, ya que lo veía no solo como una fuente vital de ingresos, sino también como una herramienta para controlar a las poblaciones sometidas y obtener mano de obra para sus grandes proyectos. La pieza central de su política fue la industrialización forzada. Si Madagascar no podía importar bienes de Europa, entonces los fabricaría. Esta empresa colosal se basó en dos pilares: el ingenio de un hombre y el trabajo de miles. El hombre era Jean Laborde, un aventurero francés que naufragó en la costa de la isla en 1831. En lugar de ejecutarlo o expulsarlo, Ranavalona reconoció su talento y lo puso a su servicio. Laborde se convirtió en el arquitecto de la revolución industrial malgache. Bajo la supervisión directa de la reina, construyó un vasto complejo industrial en Mantasoa, un lugar que se asemejaba a una ciudad fábrica europea en medio de la selva tropical. Allí, utilizando mano de obra forzada, conocida como fanompoana, se producía de todo: jabón, porcelana, seda, herramientas agrícolas, relojes y, lo más importante, armas. Se establecieron altos hornos para fundir hierro, se fabricaron mosquetes, espadas y cañones, creando un ejército moderno con equipamiento local. Esta paradoja definía el pragmatismo de Ranavalona. Utilizaba el conocimiento de un europeo para construir una fortaleza contra Europa. Sin embargo, el coste humano de esta autosuficiencia fue inmenso. El sistema de fanompoana obligaba a miles de sus súbditos a trabajar para el Estado sin remuneración durante largos periodos, a menudo en condiciones extremadamente duras.
La construcción de infraestructuras y el trabajo en las fábricas y minas provocaron una gran pérdida de vidas. Para la reina, estas eran bajas necesarias en la guerra por la independencia económica. Madagascar se estaba transformando en una nación autosuficiente, una fortaleza aislada que podía producir sus propios alimentos, sus propios bienes y sus propias armas. Ranavalona estaba demostrando que su reino no necesitaba al mundo exterior. Pero mientras las chimeneas de Mantassoa arrojaban humo, una sombra de descontento comenzaba a crecer internamente, y en los puertos de Europa, las potencias navales observaban con creciente impaciencia el surgimiento de este reino desafiante. La autosuficiencia económica fue solo una faceta de la gran muralla que Ranavalona primera estaba construyendo alrededor de su reino. La otra, quizás más importante para ella, era la purga cultural e ideológica. En el centro de su desconfianza se encontraba el cristianismo. Para la reina, la nueva religión que los misioneros de la Sociedad Misionera de Londres habían difundido con tanto éxito bajo el reinado de Radama, primero no era una simple fe, era un caballo de Troya, una avanzada espiritual del imperialismo europeo. Veía a cada malgache converso como un súbdito con la lealtad dividida, alguien que anteponía las enseñanzas de un dios extranjero a la autoridad divina de su soberana y a las tradiciones de los ancestros. Al principio de su reinado, Ranavalona adoptó una postura de tolerancia vigilante. Permitió que los misioneros continuaran con sus escuelas y sus imprentas, principalmente porque valoraba las habilidades técnicas y la alfabetización que ofrecían. Sin embargo, su paciencia tenía un límite. A medida que el número de cristianos crecía, especialmente entre la élite de la corte, su alarma se intensificaba. Observaba cómo las nuevas creencias erosionaban las costumbres sociales, desafiaban las estructuras de poder tradicionales y, sobre todo, cuestionaban la santidad de la monarquía. La tensión alcanzó su punto de ebullición a principios de la década de 1830. La reina comenzó a imponer restricciones, prohibiendo los bautismos y las reuniones de oración públicas para los soldados y los funcionarios del gobierno. Pero estas medidas no fueron suficientes para detener la expansión de la fe. Finalmente, decidió que la única solución era la erradicación. El 26 de febrero de 1835, emitió un edicto real, un kabari, ante una inmensa asamblea. En él, prohibió formalmente la práctica del cristianismo a todos sus súbditos malgaches, declarándola una costumbre foránea incompatible con la ley y la tradición del reino. La adoración de cualquier dios que no fueran los ancestros y los ídolos nacionales fue declarada un acto de traición. El decreto fue una declaración de guerra cultural. A los misioneros extranjeros se les dio un ultimátum: cesar toda actividad de proselitismo de inmediato o abandonar la isla. Para hombres y mujeres que habían dedicado sus vidas a su misión, la elección era imposible. Sin poder continuar su labor, la mayoría optó por el exilio. En los meses siguientes, barcos europeos anclaron en el puerto de Toamasina para recoger a las familias de misioneros, sus prensas de imprenta y sus esperanzas rotas. Mientras el último barco zarpaba, llevándose consigo el vínculo más fuerte de Madagascar con Europa, la isla quedó envuelta en un aislamiento autoimpuesto. Ranavalona había logrado su objetivo. Había expulsado la influencia extranjera de sus costas. Pero este acto de desafío no traería la paz. En su lugar inauguró un periodo oscuro de persecución interna y preparó el escenario para un inevitable y futuro enfrentamiento con las potencias europeas que no olvidarían fácilmente tal afrenta. En el corazón del poder de Ranavalona
primera no solo residían sus ejércitos o sus decretos, sino un instrumento de control mucho más profundo y aterrador: la prueba de la tangena. Este juicio por ordalía, utilizando el veneno del árbol Cerbera mangas, se convirtió en el símbolo más oscuro de su reinado, una manifestación de su paranoia y su creencia en un orden divino que sólo ella podía interpretar. La prueba no era un mero castigo, sino un juicio sagrado. Ante una acusación, ya fuera de traición, brujería o, cada vez más, de practicar la nueva fe cristiana, el destino del sospechoso se dejaba en manos del veneno. El ritual era solemne y pavoroso. El acusado era obligado a ingerir el veneno molido de la nuez de tangena, junto con 3 trozos de piel de pollo. Si vomitaba los 3 trozos de piel, los dioses lo habían declarado inocente y sobrevivía, aunque a menudo con secuelas permanentes. Si no lo hacía, el veneno actuaba rápidamente, y su fallecimiento era la prueba irrefutable de su culpabilidad. Para la reina, la tangena era una herramienta infalible. Era una forma de purgar la sociedad de elementos que consideraba desleales o contaminantes, sin necesidad de pruebas mundanas. Era la voz de los ancestros hablando directamente, santificando sus decisiones y eliminando a sus enemigos con una justificación divina. La prueba se aplicaba con una frecuencia alarmante, no solo a individuos, sino a veces a comunidades enteras. Las estimaciones sugieren que esta práctica fue responsable de una pérdida demográfica devastadora, con miles de personas pereciendo cada año. Nadie estaba a salvo. Un rumor, una envidia o una simple acusación anónima podían conducir a una persona, sin importar su rango, a enfrentar la nuez sagrada. La atmósfera en la corte y en todo el reino se volvió irrespirable, cargada de sospecha. Cada palabra era medida, cada gesto analizado. El veneno no solo estaba en la nuez del árbol, se había filtrado en la psique colectiva de la nación, convirtiéndose en el árbitro invisible y omnipresente de la vida y la lealtad. Ranavalona había perfeccionado un sistema donde el terror no necesitaba de verdugos visibles. El miedo a la justicia divina de la tangena era suficiente para mantener a todos bajo su control absoluto. Un control sellado por el silencio y la obediencia. Si la tangena era el arma de la reina contra la traición interna, su furia se dirigió con una precisión aún mayor hacia una amenaza que percibía como una invasión espiritual: el cristianismo. Lo que había comenzado bajo el reinado de Radama, primero como una curiosidad y una herramienta de modernización, Ranavalona lo veía ahora como un veneno cultural, una lealtad a un poder extranjero que socavaba la autoridad de los ancestros y la suya propia. La ruptura fue gradual pero inexorable. Inicialmente, observó con recelo cómo la influencia de los misioneros crecía, cómo sus enseñanzas sobre un único Dios desafiaban el panteón malgache, y cómo la educación que ofrecían creaba una élite con ideas ajenas. En 1835, su paciencia se agotó. Emitió un edicto real, un kabari, que prohibía la práctica del cristianismo en todo el reino. El bautismo, las reuniones de oración y la posesión de textos sagrados se convirtieron en crímenes capitales. Para Ranavalona, esto no era una simple cuestión de fe, era un acto de soberanía. Renunciar a los ídolos y a las costumbres ancestrales era, en su mente, un acto de traición contra la tierra misma, contra el Fanjacana. La persecución que siguió fue sistemática y severa. Los creyentes eran cazados y se les daba una opción: renunciar a su nueva fe y pisotear sus libros sagrados, o enfrentar las consecuencias. Estas no eran simples amenazas. Muchos fueron sometidos a la prueba de la tangena, otros fueron condenados a trabajos forzados de por vida, y algunos sufrieron destinos aún más duros.
Una de las primeras y más famosas mártires fue una mujer llamada Rasalama. Su negativa a renegar de su fe, incluso bajo una inmensa presión, la llevó a su final en 1837, convirtiéndose en un símbolo de resistencia para la creciente comunidad clandestina. Lejos de extinguir la fe, la persecución la fortaleció. Las reuniones se trasladaron a cuevas, bosques y hogares privados, celebradas en secreto y bajo constante amenaza. La fe se convirtió en un acto de desafío silencioso contra el poder absoluto de la reina. Ranavalona había declarado la guerra no a un ejército extranjero, sino a una idea. Creía que podía extirparla de raíz, pero al hacerlo, estaba creando una leyenda de martirio que perduraría mucho más allá de su propio reinado, sembrando semillas que florecerían de formas que nunca podría haber anticipado. En 1831, un naufragio en la costa oriental de Madagascar arrojó a sus playas a un superviviente francés, un aventurero y comerciante llamado Jean Laborde. Este hombre, varado y sin recursos, no podía imaginar que su desgracia sería el comienzo de una de las relaciones más paradójicas y productivas del reinado de Ranavalona I. La noticia de un europeo con conocimientos técnicos llegó rápidamente a oídos de la reina. En un momento en que estaba purgando la influencia extranjera, la llegada de Laborde representaba una oportunidad única. Ella no veía a un invasor, sino una herramienta, un cerebro que podía ser puesto al servicio de su gran proyecto de autosuficiencia. Laborde fue convocado a la capital, Antananarivo. En lugar de ser encarcelado o expulsado, fue puesto a prueba. La reina le encargó tareas que parecían imposibles: fabricar mosquetes, pólvora, incluso un rayo artificial para demostrar el poder de la ciencia. Para asombro de la corte, Laborde tuvo éxito en todo. Su ingenio era prodigioso. Podía mirar un objeto europeo complejo y, utilizando solo recursos locales y mano de obra malgache, era capaz de replicarlo y mejorarlo. Ranavalona reconoció su valor incalculable. Le otorgó tierras, trabajadores y una riqueza considerable. Se convirtió en uno de los hombres más influyentes del reino, pero con una condición ineludible: no podía marcharse. Era un genio en una jaula de oro. Su vida en Madagascar se convirtió en una extraña mezcla de privilegio y cautiverio. Dirigió la construcción de un vasto complejo industrial, pero siempre bajo la atenta mirada de la reina. Su relación era de una dependencia mutua y tensa. Ella necesitaba su genio para construir la nación aislada y militarizada que soñaba. Él necesitaba el favor de ella para sobrevivir y prosperar. Laborde se convirtió en el arquitecto de la independencia tecnológica de Ranavalona. A través de sus manos, la reina pudo obtener las armas y los bienes que antes dependían del comercio con Europa, rompiendo así las cadenas de la dependencia económica. El náufrago francés, un representante del mundo que la reina tanto despreciaba y temía, se había convertido irónicamente en el pilar fundamental sobre el que construyó su fortaleza contra ese mismo mundo. Un cautivo que le dio las llaves de su soberanía. La visión de Ranavalona I de una Madagascar completamente autosuficiente tomó forma física en Mantasoa, un valle a unos 60 kilómetros de la capital. Allí, bajo la dirección del genio cautivo Jean Laborde, surgió de la nada un complejo industrial que rivalizaba con cualquiera de su época fuera de Europa. Era la materialización de la paranoia y la ambición de la reina. Mantasoa no era simplemente una fábrica, era una ciudad industrial, un ecosistema de producción diseñado para satisfacer todas las necesidades del reino. Altos hornos,
alimentados con carbón vegetal de los bosques circundantes, producían hierro y acero de alta calidad. Fundiciones y forjas transformaban estos metales en una asombrosa variedad de productos. El objetivo principal era militar. Se fabricaron miles de mosquetes, pistolas, sables y, lo más impresionante, cañones de bronce de gran calibre que se instalaron en las defensas costeras. Se producía pólvora, balas y todo el material de guerra necesario para equipar al vasto ejército de la reina. Pero la producción no se detuvo ahí. Laborde, utilizando el ingenio de los artesanos malgaches, estableció talleres para la fabricación de vidrio, porcelana, jabón, textiles, ladrillos, tejas e incluso cemento. Era una revolución industrial en miniatura, impulsada no por el capitalismo, sino por un decreto real y una voluntad de hierro. El motor humano de esta increíble empresa era el sistema de Phanompoana, el trabajo forzado que todo súbdito debía al soberano. Decenas de miles de personas fueron reclutadas para talar bosques, extraer mineral, operar los hornos y trabajar en los talleres. El costo humano fue inmenso. Las condiciones eran duras y la disciplina férrea. La industria de Mantassoa se construyó sobre el sudor y el sacrificio del pueblo malgache, un monumento a la autosuficiencia erigido a un precio muy alto. Ranavalona había logrado lo que ninguna otra nación africana de su tiempo pudo hacer. Había revertido la dependencia tecnológica de Europa. Ya no necesitaba sus armas ni sus bienes. Podía producirlos ella misma. Su reino era ahora una fortaleza, no solo protegida por acantilados y océanos, sino también por el humo de sus propias chimeneas industriales. La nación estaba armada, aislada y orgullosa, pero el estruendo constante de los martillos en Mantassoa era también el sonido de un pueblo sometido a una tensión extraordinaria. La industria, la ideología y el control social del reinado de Ranavalona primera convergían en una única y formidable institución: su ejército. Más que una simple fuerza de defensa, el ejército real era la encarnación de su poder, el instrumento de su voluntad y el garante final de su soberanía paranoica. Heredó de su predecesor, Radama I, los cimientos de un ejército moderno de estilo europeo, pero lo transformó y lo expandió a una escala sin precedentes. Gracias a las fábricas de Jean Laborde, sus soldados ya no dependían de mosquetes importados y pólvora de dudosa calidad. Ahora marchaban equipados con armas fabricadas en Madagascar, un motivo de inmenso orgullo nacional y una ventaja estratégica crucial. El ejército se convirtió en la mayor organización del reino, con decenas de miles de soldados en servicio activo. La disciplina era estricta, inspirada en modelos europeos pero adaptada a la cultura malgache. Los desfiles y las maniobras en el gran campo de Mahamasina, en Antananarivo, eran espectáculos de poder diseñados para impresionar tanto a dignatarios extranjeros como a sus propios súbditos. Esta fuerza no era solo para exhibiciones. En 1845 demostró su valía de manera espectacular. Una fuerza conjunta franco-británica intentó atacar el puerto de Toamasina para forzar a la reina a reabrir el comercio. Fueron recibidos por una defensa feroz y bien coordinada. Los cañones forjados en Mantassoa rugieron desde las fortificaciones y la infantería malgache repelió el desembarco. La victoria fue total y humillante para las potencias europeas, enviando un mensaje claro al mundo. Madagascar no sería colonizada fácilmente. Internamente, el ejército era omnipresente. Era la fuerza que sofocaba rebeliones, recaudaba impuestos y supervisaba los proyectos de trabajo forzado. Los oficiales del ejército a menudo actuaban como gobernadores regionales, asegurando que la autoridad de la reina
llegara a los rincones más lejanos de la isla. Ser soldado era una carga pesada, pero también una vía de ascenso social y poder. Ranavalona había creado un estado militarizado donde la lealtad y la fuerza eran las virtudes supremas. Su ejército era el escudo que mantenía a raya a los extranjeros y el martillo que aplastaba cualquier disidencia interna. Con sus fronteras seguras y una nación movilizada bajo su mando, la reina había alcanzado la cúspide de la autosuficiencia. Sin embargo, este estado de alerta permanente y aislamiento total había creado una sociedad bajo una presión inmensa, y las grietas más peligrosas comenzaban a formarse no en las fronteras, sino en el mismo corazón de su propia corte. La partida de los últimos barcos europeos desde el puerto de Toamasina no fue una ceremonia de despedida, sino un solemne exorcismo. Ranavalona I, desde su trono en el Roba de Antananarivo, había dictado su sentencia. Madagascar se cerraría al mundo exterior. Con la salida de los misioneros, diplomáticos y comerciantes, un silencio antinatural descendió sobre la isla. La reina, convencida de que la influencia extranjera era un veneno que corrompía el alma de su pueblo y amenazaba su soberanía, decidió que la única salvación residía en una autosuficiencia absoluta, casi paranoica. Esta nueva era se construyó sobre el pilar del Fanon Poana, el sistema de trabajo forzado que ahora se redirigía a un propósito nacionalista. Si los europeos no proveerían armas, los malgaches las fabricarían. Bajo la ingeniosa dirección del francés Jean Laborde, quien había logrado permanecer en la isla gracias a su utilidad para la reina, se levantaron complejos industriales en Mantasoa. Hornos y talleres producían mosquetes, cañones, pólvora e incluso objetos de lujo como vidrio y porcelana, antes importados. La isla se convirtió en un laboratorio de industrialización forzada, un experimento radical de independencia económica. Mientras la élite se maravillaba de la capacidad del reino para replicar la tecnología europea, el pueblo sufría la carga. El Fanon Poana era una obligación agotadora que separaba familias y dejaba los campos sin cultivar, provocando hambrunas localizadas. Pero cualquier queja era silenciada, considerada un acto de traición. La paranoia de la reina se extendió a la esfera espiritual. El cristianismo, visto como la vanguardia de la colonización cultural, fue proscrito. Los conversos malgaches se enfrentaron a una elección imposible: renunciar a su fe o enfrentar el tangena, el juicio por veneno. Muchos eligieron el martirio, y la persecución dio origen a una iglesia clandestina que se reunía en secreto en cuevas y bosques. Ranavalona creía haber purgado la enfermedad extranjera, sellando herméticamente las fronteras de su reino. Había creado una fortaleza, pero para muchos de sus súbditos, esa fortaleza se sentía cada vez más como una prisión. El aislamiento trajo consigo una paz tensa, la calma que precede a la tormenta. Al proteger a su nación del mundo, la reina, sin saberlo, había cultivado en su propio jardín las semillas de una rebelión interna, alimentada por la desesperación de los oprimidos y la fe inquebrantable de los perseguidos. El reino estaba solo, pero no estaba unido. En los silenciosos pasillos del Roba, lejos de la mirada penetrante de su madre, el príncipe Rakoto vivía una existencia dual. Como heredero al trono de Madagascar, era el futuro depositario de la política aislacionista de Ranavalona. Pero en su corazón y en su mente era un hombre del mundo que ella había desterrado. Educado en su juventud por misioneros europeos, Rakoto había desarrollado una profunda admiración por la ciencia, la literatura y las ideas progresistas de Occidente. Mientras su madre veía en Europa una amenaza existencial,
Él veía una fuente de conocimiento y una promesa de modernidad para su pueblo. Esta división definía cada uno de sus días. Públicamente, mostraba la lealtad y el respeto debidos a la reina. Asistía a las ceremonias de Estado, escuchaba los edictos contra los cristianos y los extranjeros, y mantenía una fachada de obediencia filial. Pero en privado, su alma se rebelaba. Se reunía en secreto con un círculo de nobles y consejeros de mentalidad reformista, hombres que habían servido a su padre, Radama I, y que anhelaban el regreso a una política de apertura. Su más cercano confidente era Joseph François Lambert, un carismático y ambicioso empresario francés que había naufragado en la costa malgache y se había ganado el favor de la corte. Lambert vio en el príncipe no solo un amigo, sino una oportunidad. Alimentó las ideas progresistas de Rakoto, pintándole un futuro brillante para Madagascar bajo su reinado. Un reino con comercio floreciente, alianzas europeas y tolerancia religiosa. La creciente brutalidad de la persecución contra los cristianos atormentaba al príncipe. A menudo intervenía en secreto, usando su influencia para conmutar sentencias o advertir a las comunidades de redadas inminentes. Cada vida que salvaba era una pequeña victoria personal, pero también un acto de desafío contra la autoridad de su madre. Su lealtad estaba fracturada. Amaba a su madre, la mujer que lo había criado y protegido, pero aborrecía sus políticas, que consideraba crueles y contraproducentes. ¿Cómo podría reconciliar el amor por su familia con el amor por su pueblo? ¿Era posible honrar a su madre mientras deshacía su legado? Rakoto se encontraba en una encrucijada imposible. Cada libro europeo que leía, cada conversación con Lambert, lo alejaba más de la ideología de la reina. El heredero al trono de la autosuficiencia paranoica se estaba convirtiendo, en secreto, en el mayor defensor de la apertura al mundo. Su corazón dividido era un campo de batalla donde se libraba el futuro de todo el reino. La noche caía sobre Antananarivo, envolviendo las colinas sagradas en un manto de oscuridad. Pero dentro del Tranobola, el palacio de plata, la luz de las velas parpadeaba sobre los rostros de hombres que se atrevían a soñar con la traición. Este palacio, construido para Radama primero con un estilo que fusionaba la arquitectura malgache y la europea, se convirtió en el nido de la conspiración más peligrosa del reinado de Ranavalona. El triunvirato de conspiradores era una alianza improbable. En el centro estaba el príncipe Rakoto, el heredero torturado, impulsado por el deseo de poner fin a las persecuciones y modernizar su nación. A su lado, Joseph François Lambert, el aventurero francés, actuaba como el catalizador. Sus motivos eran una mezcla de genuino afecto por el príncipe y una ambición desmedida por la riqueza y el poder que obtendría en un Madagascar abierto a sus negocios. El tercer miembro clave era Jean Laborde, el industrial que había sido el arquitecto de la autosuficiencia de Ranavalona. Laborde, aunque indispensable para la reina, vivía en un estado de precariedad constante. Su vasta empresa industrial y su propia vida dependían del capricho de una monarca impredecible. Vio en el ascenso de Rakoto la única garantía de seguridad a largo plazo para sus intereses y para los de la comunidad europea que aún residía en la isla. Sus reuniones eran un ritual de sigilo y paranoia. Se encontraban en cámaras ocultas del palacio, hablando en susurros mientras los guardias de la reina patrullaban el exterior. Sobre mesas de madera preciosa, desplegaban mapas y redactaban borradores de acuerdos. Lambert era la fuerza motriz, delineando un plan audaz: solicitar la intervención militar de Francia. Argumentaba que solo una potencia europea podría garantizar una transición pacífica del poder
y proteger al príncipe de las facciones leales a su madre. Rakoto dudaba. La idea de invitar a un ejército extranjero a su tierra natal era un anatema para un descendiente de la orgullosa monarquía merina. Sin embargo, Lambert y Laborde le aseguraban que era un mal necesario, un golpe quirúrgico para salvar al reino de una lenta decadencia. Le prometieron que la soberanía de Madagascar sería respetada, que los franceses actuarían como meros facilitadores de su legítima ascensión al trono. La tensión en el Palacio de Plata era palpable. Cada crujido de la madera, cada sombra en el pasillo, podía significar el descubrimiento y un final terrible para todos ellos. Estaban jugando con fuego, conspirando contra una de las monarcas más implacables de su tiempo, justo debajo de su propio techo. La conspiración tomó forma, letra por letra, promesa por promesa, en la penumbra de aquellas salas plateadas. El acto final de la conspiración no fue un golpe de espada, sino el rasgueo de una pluma sobre un pergamino. En una noche cargada de destino, el príncipe Rakoto, con la mano guiada por la persuasión de Joseph François Lambert, redactó el documento que sellaría su rebelión. Una carta dirigida al emperador Napoleón III de Francia. Aquella no era una simple misiva diplomática, era una invitación formal a la intervención, un acto de traición de una magnitud sin precedentes. La carta era una obra maestra de la manipulación política, redactada por Lambert, pero firmada por el príncipe. En ella, Rakoto se presentaba como el salvador de su pueblo, un líder ilustrado que sufría bajo el yugo de una tiranía retrógrada. Describía el reino de su madre como un lugar sumido en la barbarie y la superstición, y suplicaba la ayuda de Francia para devolver a Madagascar al concierto de las naciones civilizadas. El texto era una abdicación implícita de la soberanía que su madre había defendido con tanto celo. A cambio de la ayuda militar francesa para deponer a Ranavalona y asegurar su trono, Rakoto ofrecía concesiones asombrosas. La pieza central del acuerdo era la Carta Lambert, un documento anexo que otorgaba a Joseph François Lambert derechos exclusivos sobre vastos territorios de la isla, la explotación de sus minas y bosques, y la exención de impuestos para sus empresas. En la práctica convertía a Lambert en el dueño económico de Madagascar. Para Rakoto, el peso de su firma era inmenso. Estaba traicionando a su propia madre, la reina soberana, y potencialmente entregando la independencia de su reino a una potencia extranjera. Pero en su mente, atormentada por las imágenes de los mártires cristianos y el estancamiento de su nación, este era el único camino. Era un sacrificio terrible, el precio que creía necesario pagar para salvar a su pueblo de sí mismo. Una vez escrita y sellada con el sello real del príncipe, la carta comenzó su peligroso viaje. Fue confiada a un mensajero de absoluta confianza, quien la sacaría clandestinamente de la isla, evadiendo a los espías de la reina y a las patrullas costeras. Su destino era París, el palacio de las Tullerías, el escritorio del hombre más poderoso de Europa. Con la partida del mensajero, un silencio irrevocable cayó sobre los conspiradores. Ya no había vuelta atrás. Habían lanzado los dados, y su destino, junto con el de toda la nación malgache, ahora navegaba a través del océano, contenido en un frágil sobre de papel. Mucho antes de que la carta de Rakoto iniciara su viaje, las tensiones entre Madagascar y Europa ya habían alcanzado un punto de ebullición. El evento que demostró la férrea determinación de Ranavalona y la vulnerabilidad de las potencias extranjeras fue el ataque franco-británico a Tamatave, el principal puerto de la isla, en 1845.
La agresión fue una respuesta directa a las políticas de la reina. La prohibición del comercio exterior, la expulsión de diplomáticos y, sobre todo, la aplicación de la ley malgache a los ciudadanos europeos residentes fueron consideradas un ultraje por París y Londres. Decididos a darle una lección a la reina bárbara, enviaron una pequeña escuadra naval conjunta con un ultimátum: reabrir el comercio y anular las leyes que afectaban a sus súbditos o enfrentar las consecuencias. La respuesta de Ranavalona fue el silencio desafiante. Cuando el ultimátum expiró, los cañones de las fragatas Verseau y Conway abrieron fuego sobre el fuerte de Tamatave. El bombardeo fue intenso, destinado a intimidar y forzar una rápida rendición. Pero los europeos subestimaron gravemente a su adversario. El gobernador del puerto, un oficial leal a la reina, había preparado sus defensas meticulosamente. Los soldados Jova, armados con los mosquetes fabricados en los talleres de Jean Laborde, respondieron al fuego con una disciplina y una ferocidad inesperadas. Tras el bombardeo, los marinos europeos intentaron un desembarco, esperando encontrar una resistencia desmoralizada. En su lugar, se encontraron con una defensa tenaz que los hizo retroceder hacia la playa. La batalla fue breve, pero sangrienta. Al final del día, la fuerza de desembarco fue repelida, dejando atrás a sus caídos. La victoria malgache fue total y humillante para las dos mayores potencias navales del mundo. Pero Ranavalona no se contentó con la simple victoria militar. Quería enviar un mensaje inequívoco. Ordenó que los restos de los soldados europeos caídos fueran exhibidos a lo largo de la costa. Fue una advertencia sombría y poderosa. Esta era la suerte que esperaba a cualquiera que osara violar la soberanía de su reino. Para la reina, el triunfo en Tamatave fue la validación definitiva de sus políticas. Reforzó su convicción de que la autosuficiencia era la única defensa contra la arrogancia imperialista. Para los conspiradores en Antananarivo, el episodio fue un recordatorio escalofriante del poder y la crueldad de la mujer a la que planeaban derrocar. La victoria de la reina hizo que su peligrosa apuesta, la carta a Napoleón III, pareciera aún más necesaria y al mismo tiempo infinitamente más arriesgada. El tiempo, que desgasta la piedra y el acero, parecía solo afilar la desconfianza de Ranavalona. En la década de 1850, con casi 80 años de edad, la reina se había convertido en una figura casi mítica, recluida en las alturas del Roba de Antananarivo, un palacio que era tanto una fortaleza como una jaula dorada. Su mundo se había encogido a un círculo de leales de la vieja guardia, mientras que fuera de sus muros, las sombras de la conspiración se alargaban. La paranoia, que había sido una herramienta de supervivencia en su juventud, ahora era el aire que respiraba. Veía traidores en cada esquina, escuchaba susurros de complots en el silbido del viento, y no se equivocaba del todo. El principal foco de esta intriga era su propio hijo y heredero, el príncipe Rakoto. Educado en secreto por tutores europeos y bajo la constante influencia del carismático industrial francés Jean Laborde, Rakoto representaba todo lo que su madre despreciaba. Soñaba con abrir Madagascar al comercio, a la tecnología y a las ideas de Europa, creyendo que el aislamiento de su madre era una sentencia de estancamiento. En reuniones clandestinas, prometía a los comerciantes y diplomáticos extranjeros un futuro radicalmente diferente, un futuro que solo podría comenzar con el fin del reinado de su madre. La corte estaba peligrosamente dividida. Por un lado el primer ministro Rainicho Hari y la facción conservadora Jova,
que defendían la política de autosuficiencia de la reina y veían a los extranjeros como una plaga. Por otro, los modernistas que se congregaban alrededor de Rakoto, convencidos de que la supervivencia del reino dependía de la adaptación, no de la resistencia. Ranavalona, aunque físicamente frágil, con una salud que flaqueaba visiblemente, poseía una mente tan lúcida y una voluntad tan férrea como siempre. Su red de espías era legendaria. Ningún secreto estaba a salvo por mucho tiempo en la capital. Cada purga, cada aplicación de la prueba del veneno de la tangena, servía como un recordatorio brutal de su poder absoluto. El miedo era el principal instrumento de su gobierno en sus últimos años. Nadie se atrevía a desafiarla abiertamente, pero la tensión era palpable. El reino entero contenía la respiración, esperando el momento en que el viejo roble finalmente cayera. En este ambiente asfixiante de sospecha, un nuevo peón, aparentemente inofensivo, estaba a punto de entrar en el tablero de juego. Una viajera europea cuyo nombre quedaría grabado a fuego en el capítulo final del drama de Ranavalona. En mayo de 1857, un barco ancló en la costa malgache, trayendo consigo a una de las figuras más inesperadas de esta saga, Ida Pfeiffer, una exploradora y escritora austriaca de renombre mundial, de casi 60 años, que se presentaba como una simple naturalista fascinada por la flora y fauna únicas de la isla. Fue recibida en la corte con una mezcla de curiosidad y la habitual sospecha. Sin embargo, Pfeiffer no era una simple viajera. Era una pieza clave en el complot más audaz jamás urdido contra Ranavalona. Viajaba con Joseph François Lambert, un aventurero francés que había obtenido del príncipe Rakoto una promesa increíble: la carta Lambert. Este documento, firmado en secreto, otorgaba a Lambert derechos exclusivos sobre los recursos minerales y forestales de Madagascar a cambio de su ayuda para derrocar a la reina. El plan era simple y brutal. Lambert, con la ayuda de Jean Laborde y la legitimidad que aportaba la presencia de Pfeiffer, instigaría un levantamiento. Convencieron a Rakoto de que su madre se había vuelto loca y que el pueblo clamaba por un cambio. Le aseguraron que una pequeña fuerza de mercenarios europeos sería suficiente para tomar el control del Roba y forzar la abdicación de la anciana reina. Las reuniones de los conspiradores se celebraban en la residencia de Laborde, un oasis de estilo europeo en medio de Antananarivo. Se sentían seguros, protegidos por su estatus de extranjeros y por la aparente complicidad del heredero al trono. Subestimaron fatalmente a la mujer a la que pretendían destronar. Ranavalona, desde su aislamiento, observaba. Sus espías, disfrazados de sirvientes, jardineros y mercaderes, le informaban de cada movimiento, de cada conversación sospechosa. La reina dejó que la trama madurara, como un cazador que permite a su presa adentrarse en la trampa. Quería conocer a todos los implicados, comprender el alcance total de la traición. La tensión en la capital alcanzó un punto de ebullición. Los conspiradores fijaron una fecha para su golpe, pero la noche antes de que pudieran actuar, el palacio se movió. Cientos de soldados leales a la reina, en un silencio sepulcral, rodearon las residencias de Laborde y los demás europeos. No hubo disparos, no hubo gritos. Simplemente, el amanecer reveló que estaban atrapados. El fantasma de Ida Pfeiffer y sus compañeros de conspiración habían sido descubiertos y ahora se enfrentaban a la ira silenciosa y terrible de una reina cuya paranoia acababa de ser confirmada de la manera más espectacular. La furia de Ranavalona fue tan fría y calculada como un movimiento de ajedrez. La ejecución de los conspiradores europeos, aunque tentadora, habría sido un error estratégico fatal.
le habría dado a Francia el pretexto perfecto para una invasión militar que llevaba décadas anhelando. En lugar de mártires, la reina decidió crear ejemplos de humillación. A Joseph François Lambert, Jean Laborde, Ida Pfeiffer y los demás extranjeros implicados, se les conmutó la sentencia de muerte por la expulsión inmediata del reino. Sin embargo, su castigo no terminó ahí. La reina les obligó a realizar el arduo viaje a pie hasta el puerto de Tamatave, a través de selvas infestadas de malaria y terrenos difíciles. Fue una marcha lenta y miserable, un recordatorio deliberado de que su poder se extendía hasta el último rincón de la isla. Mientras los europeos sufrían el exilio, la verdadera tormenta se desató sobre sus cómplices malgaches. Cientos de nobles, oficiales y ciudadanos sospechosos de simpatizar con la causa de Rakoto fueron arrestados. La prueba de la tangena se administró a una escala no vista en años, y las ejecuciones públicas se convirtieron en un sombrío espectáculo diario en la capital. El príncipe Rakoto, el corazón de la conspiración, fue el único al que se le perdonó la vida, un acto de clemencia materna que era en sí mismo un castigo refinado. Fue despojado de todos sus títulos, confinado en el palacio y sometido a una humillación pública constante. Su relación con su madre quedó irrevocablemente rota, y vivió como un prisionero fantasma en su propia casa, esperando un trono que parecía que nunca llegaría. Para Ranavalona, el complot fallido fue la validación final de su visión del mundo. Demostraba que toda su desconfianza, toda su política de aislamiento, había estado justificada. En sus últimos años, redobló sus esfuerzos. Las fronteras se sellaron más herméticamente que nunca. Se prohibió casi todo contacto con el exterior. Madagascar se convirtió en una fortaleza, un reino ermitaño gobernado por la voluntad inquebrantable de su anciana soberana. El ocaso de su reinado fue un periodo de silencio ominoso. La reina, ahora una figura encorvada y consumida por la edad, rara vez era vista en público. Pero su presencia se sentía en todas partes. Era el crepúsculo de una era, el final de un reinado de 33 años forjado en hierro, independencia y un miedo implacable. El reino entero esperaba, sabiendo que la noche definitiva para su reina estaba cerca. El 16 de agosto de 1861, el corazón de la reina de hierro finalmente dejó de latir. Ranavalona I murió mientras dormía, a la edad de 83 años. Cuando la noticia se extendió desde el Roba por toda la nación, un silencio profundo y sobrecogedor se apoderó de Madagascar. Durante 33 años, había sido la única constante, una fuerza de la naturaleza tan permanente como las montañas. Su muerte no fue solo el final de una vida, sino el final de un mundo. Inmediatamente comenzaron los preparativos para un funeral de una escala sin precedentes, diseñado no solo para honrar a una monarca, sino para deificar a un símbolo de la nación. Se declaró un período de luto nacional de 9 meses. Toda actividad comercial y agrícola se detuvo. Estaba prohibido llevar ropa de colores vivos o joyas. El sonido de la música y la risa se desvaneció de las ciudades y pueblos. El funeral en sí fue una obra de ingeniería y logística colosal. Se construyó una elaborada tumba de piedra dentro del complejo del Roba. Para su viaje final, el cuerpo de la reina fue colocado en un ataúd hecho de plata maciza, envuelto en miles de los más finos mantos de seda. Junto a ella se enterraron tesoros incalculables, monedas de oro y plata, espejos venecianos, armas preciosas y las pertenencias de sus damas de compañía, que la servirían en el más allá. Decenas de miles de súbditos fueron reclutados para participar en los rituales.
Se sacrificaron miles de bueyes para alimentar a las multitudes que se congregaron en Antananarivo. La procesión fúnebre fue el clímax de esta sombría ceremonia. Mientras el pesado ataúd de plata era transportado lentamente hacia su lugar de descanso, ocurrió un presagio terrible. Una chispa perdida de una de las antorchas de la procesión alcanzó un barril de pólvora cercano, destinado a los saludos de artillería. La explosión fue devastadora, causando numerosas víctimas entre la multitud. Para muchos, fue la última manifestación del espíritu violento e impredecible de la reina, un último acto de poder desde más allá de la tumba. Finalmente, el ataúd fue sellado en su tumba, y una nueva era comenzó. Su hijo, el príncipe caído en desgracia, ascendió al trono como Radama II. Mientras la nación lloraba a la madre que los había protegido y aterrorizado a partes iguales, el nuevo rey se preparaba para deshacer sistemáticamente cada uno de los pilares del reinado de su madre, abriendo las puertas al mismo mundo del que Ranavalona había luchado toda su vida por mantener alejado. El legado de Ranavalona I es un campo de batalla histórico, tan ferozmente disputado como el propio reino que gobernó. La respuesta a la pregunta de quién fue realmente depende enteramente de a quién se le pregunte. Su sucesor, Radama II, no perdió tiempo en repudiar su memoria. En un torbellino de reformas, revirtió 3 décadas de política aislacionista. Abrió el país a comerciantes, misioneros y aventureros europeos. Firmó la desastrosa Carta Lambert, cediendo vastos territorios y derechos soberanos a Francia. Desmanteló el ejército y las industrias que su madre había construido con tanto esmero. Este repudio total fue su perdición. En menos de 2 años, en 1863, Radama II fue asesinado por una facción de nobles conservadores, los mismos hombres que habían servido a su madre y que al final preferían su nacionalismo de mano dura a la ingenua apertura de su hijo. Esta violenta reacción demostró que la visión de Ranavalona tenía un profundo arraigo en la élite del poder malgache. Durante décadas, la narrativa europea la pintó de forma inequívoca. Era la Calígula femenina, una tirana sanguinaria, una déspota pagana que se deleitaba en la crueldad y obstaculizaba el avance de la civilización y el cristianismo. Los relatos de misioneros y viajeros como Ida Pfeiffer cimentaron esta imagen de un monstruo sádico, una imagen que sirvió convenientemente para justificar las ambiciones coloniales francesas. Sin embargo, en el siglo XX, con el auge del nacionalismo malgache, surgió una contranarrativa. En esta versión, Ranavalona es reimaginada como una heroína, la madre de la nación. Se la ve como una líder visionaria y pragmática que comprendió la verdadera naturaleza del imperialismo europeo mucho antes que otros monarcas africanos. Su crueldad se reinterpreta como una necesidad para mantener el orden y la unidad frente a una amenaza existencial. Sus políticas de autosuficiencia, antes vistas como retrógradas, ahora se celebran como un intento pionero de industrialización y desarrollo independiente. La verdad, como suele ocurrir, reside en la incómoda tensión entre estos 2 extremos. Ranavalona fue ambas cosas. Fue una constructora de nación que mantuvo la soberanía de Madagascar durante más de 30 años, contra viento y marea. Pero también fue una déspota que gobernó a través del terror, cuya paranoia y brutalidad costaron la vida a decenas de miles de su propio pueblo. No fue ni un monstruo simple ni una santa patriota. Fue una gobernante compleja y despiadada, forjada por una era violenta que tomó decisiones brutales para asegurar la supervivencia de su reino, tal como ella lo concebía. Su reinado de hierro se cerró, pero la pregunta sobre su verdadero lugar en la historia
permanece abierta, resonando a través de los siglos.